Acá tenemos un ejemplo para determinar esta matriz por el método de los cofactores. En este caso, como ustedes pueden observar, se toma como referencia a la columna 3. Se toma como referencia a la columna 3. Detallan acá que si toman como referencia a la columna 3, entonces observan que los correspondientes elementos de la columna 3 son 1, 2 y 1. Menos 1, perdón, menos 1, 2 y 1 que aparecen acá. Resolver el determinante utilizando la columna 3 implica a encontrar el producto de cada elemento por su correspondiente cofactor y se procede a sumar esos productos, valga la redundancia, sumar los productos de los correspondientes elementos por su correspondiente cofactor. Es necesario considerar que el cofactor puede ser positivo o negativo. Para ello, vuelvo a repetir, debemos remitirnos y considerar cuál es la fórmula de lo que es el cofactor, cómo se halla el cofactor. Es necesario considerarla porque, vuelvo a repetir, puede ser tanto positivo o como negativo y eso depende tanto del valor de I como el valor de J. Acuérdense de que si menos 1 elevado a la I más J es par, el cofactor correspondiente va a ser igual a su menor correspondiente. Bueno, entonces pueden observar acá, ¿verdad? ¿Por qué da negativo acá este segundo elemento? ¿Por qué da negativo? Porque el menor 2,3, el cofactor 2,3 va a dar negativo porque corresponde a I igual a 2 y J igual a 3. Entonces 2 más 3 da un número impar. Por eso el cofactor le va a dar negativo menos, recuerden que como es impar va a ser menos su menor multiplicado por el signo menos, como pueden hablar acá. Este 2 corresponde aquí al elemento de la columna 3, porque la matriz, la determinante, es multiplicar los elementos de la columna que tomamos, de la columna o fila que tomamos como referencia, los multiplicamos por su correspondiente cofactor y sumamos esos productos. En este caso, pues, como el cofactor 2, 3 va a ser negativo, por eso tenemos este signo menos acá. Les he hecho hincapié en remitirnos o que se remita a la fórmula de cofactor. Entonces, bueno, tienen acá la expresión y encontrando los correspondientes menores, los menores que pueden observar, el menor 1,3, el menor 2,3 y el menor 3,3, que recuerden que el menor es una matriz. En este caso estamos el determinante, un determinante va a quedar en este caso un determinante de orden 2×2 porque estamos trabajando con una matriz de tamaño 3×3. Se presenta acá la solución. El menor 1,3 es resolver esta determinante. Ya ustedes deben saber cómo encontrar el menor 1,3. Sencillamente elimina la fila 1 y la columna 3. Y así hayan también los otros menores, el menor 2,3 que corresponde a esto que está acá, el menor 3,3 que corresponde a esto, encuentran el determinante, que lo tienen acá, sacan la operación, lo multiplican por el elemento correspondiente, luego pues corresponde hacer todas estas tres operaciones de suma y resta y se obtiene entonces el valor correspondiente para esta determinante. Acá se muestra otra teoría pertinente que nos da también una idea muy clara
de cómo determinar los signos que corresponden a cada producto. Si se nos hace un poquito difícil tener en mente cómo se determina el cofactor, si esa fórmula se hace un poquito engorrosa o quizás tediosa, porque puede pasar el caso, nosotros lo que podemos es tomar como referencia lo siguiente. Para la matriz de tamaño correspondiente, vamos a suponer en el caso anterior, nosotros tomamos una matriz de 3×3 para saber qué signo debemos considerar en cada lugar, ¿sí? Tomamos como referencia, podemos construir una matriz de signos dependiendo del tamaño de la matriz. En este caso siempre el signo del elemento 1, 1, es decir, de la fila 1 por la columna 1 siempre va a ser positiva. Entonces, si estamos hablando de columnas, si estamos hablando de filas, observen que esta fila que está acá, entonces el elemento 1, 1 siempre va a ser positivo. Si consideramos la fila 1, 1, el elemento que le sigue es negativo, luego se vuelve a alternar a positivo y así sucesivamente. Lo podemos observar acá. Aquí hay una matriz de signos de 4×4. Siempre el elemento 1, 1 va a ser positivo. Si consideramos la primera fila, el elemento que sigue va a ser negativo. El elemento 1, 3 va a ser positivo. El elemento que sigue, 1, 4, va a ser negativo. Si tuviéramos una columna más, entonces le correspondería un elemento, un signo positivo. ¿Sí? Ese es en el caso si consideramos la primera fila. Siempre el primer elemento de la 1, 1 va a ser positivo. Si observan estos ejemplos, después en la primera columna, el elemento que le sigue, que es el elemento 2, 1, va a ser negativo. El que le sigue va a ser positivo. Y así sucesivamente, se van alternando los signos. Vean entonces que en la fila 2, ¿sí? En la fila 2, columna 1, aparece negativo. Si consideramos la fila 2, obviamente el elemento 2, 2 debe ser positivo, el que le sigue debe ser negativo. Y así sucesivamente pueden observar cómo se consiguen los signos. Entonces tenemos otro ejemplo acá. Vean. En este caso se toma la primera fila como referencia para encontrar este determinante. 3, 1, 3, 1, 5. 3, 1, 5. Sin necesidad de remitirnos a la fórmula de cofactores para determinar los signos, nos apoyamos en este material bibliográfico que tenemos acá como referencia. Entonces podemos determinar siempre 3, el primer elemento que va a aparecer acá siempre va a ser positivo. Si tomamos la primera fila, el elemento que le sigue, que es 1, debe ser negativo. El otro que le sigue, que es 5, debe ser positivo. Y como tomamos esa primera fila como elementos, entonces estas determinantes que están acá son los menores que corresponden a cada uno. Estas determinantes son los menores que corresponden a cada elemento. ¿Cuál es el menor que corresponde al elemento 3? Es el que resulta de eliminar la fila 1 y la columna 1. Quedaría entonces este determinante formado por 0, 7, 2 y 3. Procedemos entonces a realizar esta operación y se consigue el determinante para la matriz que corresponde, la que tenemos en este caso. Podemos hacerlo también, acá hay otro ejemplo que se muestra, pero ahora se considera la segunda columna, para determinar los signos que corresponden a los elementos
de la fila o columna determinada, nos valemos de esta matriz de signo que está acá. Nosotros podemos ir ampliando dependiendo el tamaño de la matriz con la cual se está trabajando o a la cual se le va a conseguir su correspondiente determinante. Se tiene entonces acá también otro ejemplo, pero para una matriz de tamaño 4×4, veamos. 4 filas por 4 columnas. Podemos aplicar la reglita anterior y así determinar los correspondientes signos para cada producto, para el producto de cada elemento por cada menor. En este caso se puede observar que están tomando como referencia a la primera fila, por eso aparecen 1, 2, menos 3 y 4. Le hallamos a cada elemento su correspondiente cofactor y consideramos los signos para conseguir la determinante. Acá se tiene pues la solución para ese ejemplo. Entonces el determinante de esa matriz B de 4×4 da menos